Este es tu tiempo con Dios. Te invito a tomar tu Biblia en Joel 1, la devastación de la tierra por la langosta. En este capítulo número 1 de Joel que vamos a escuchar está compuesto por dos diferentes contextos que están unidos entre sí. La primera parte habla del aspecto histórico de Israel de ese tiempo y en la segunda parte nos habla del tiempo profético en el futuro de Israel, que comprende el tiempo profético actual y el tiempo profético futuro para nuestros tiempos. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Cuando escuchamos este versículo, se refiere a que vino el Espíritu de Dios para revelarle a Joel lo que acontecería en ese tiempo. Pudo ser en algún sueño o visión, o simplemente el Espíritu Santo movió a Joel a escribir estas cosas. Esto no es lo que se le ocurrió a Joel, ni lo que se le ocurrió, ni lo que se le imaginó, sino que la palabra de Dios cayó sobre él. En veces Dios nos habla de formas tan insignificantes que no nos damos cuenta que Dios obra para tratar de comunicarnos algo que quiere decirnos, advertirnos o revelarnos. Dios a veces se puede comunicar en nuestros sueños. Un método para poder comunicarte con Dios en sueños es que antes de dormirte busque la presencia de Dios y del Espíritu Santo por medio de alabanzas y adorando a Dios, pidiéndole que te revele o que te muestre en sueños algo que tú quieras saber. Posteriormente te duermes dándole gracias y pidiéndole que te visite en tus sueños. Si logras tener algún sueño, es necesario que tú mismo le pides a Dios que te revele lo que significa el sueño. Con paciencia lograrás que Dios se te manifieste en ese sueño y te revele. Ejemplo: si sueñas con alguna persona, pídele a Dios que te revele qué hace esa persona en tu sueño, pero debes pedirlo en el nombre de Jesús. Debes tener también ya comunión con Dios para lograr esto, y con paciencia y dedicación lograrás que te revele lo que esa persona está haciendo o lo que significa esa persona en tu sueño. A veces esas personas toman su verdadera forma o son desenmascaradas por Dios en tus sueños, revelándote el verdadero motivo por el cual Dios te hace soñar tal cosa. O si sueñas con alguna situación, debes pedirle a Dios en el nombre de Jesús que te revele qué significa esa situación que tienes en tus sueños. A veces las situaciones cambian de tal forma, de tal modo que entiendes lo que significas. Si es que te despiertas en el sueño, pídele a Dios inmediatamente que te revele qué es lo que significaba lo que estabas soñando, pidiendo la presencia de Dios, y vuélvete a dormir. En el versículo 2 vemos: oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, a sus hijos y a sus hijos y a la otra generación. Nos habla en el versículo 3. Joel empieza su profecía mencionando a los ancianos de su tiempo y avisando a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son estos moradores de la tierra? Bueno, son los habitantes del fin del tiempo o los habitantes de la última generación. Joel les hace una pregunta acerca de un evento que si ha sucedido antes algo igual o semejante a lo que va a profetizar. Joel está hablando en tiempo presente para sus propios días, pero también lo está hablando para los últimos tiempos. ¿Ha acontecido esto en nuestros días o en los días de nuestros padres? El profeta va a revelar algo tan terrible que nunca había acontecido antes al pueblo de Israel, mencionando un evento que había registrado y que se los contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la última generación, como una lección que deberían de aprender. Pero este
evento nos dice que no habrá otro igual hasta que pase lo mencionado en Mateo 24:21, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Este evento nos menciona Joel que quedará como un recordatorio que será pasado de generación en generación hasta la última generación, para que estén preparados, porque no habrá otra igual hasta que acontezca la gran tribulación mencionada por Jesús para los últimos tiempos. Estas instrucciones nos dice Joel que quedarán para los que queden en los últimos tiempos. Esta calamidad nos dice que no habrá otra igual hasta que venga la gran tribulación mencionada por Mateo. Nos las da como advertencia. En el versículo 4 nos dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó del revoltón había quedado. Nos menciona una plaga que azotó a Judá, una plaga de insectos destructiva en sus 4 fases. Nos menciona una plaga que empieza con la fase de la oruga, o sea, una larva de langosta que come de los bordes de la hoja, que es la parte más blanda. Conforme va alimentándose, la oruga crece y le empiezan a crecer alas y se convierte en el saltón. El saltón devora la hoja completa. El saltón con alas crece al alimentarse y se convierte en un revoltón, quien puede saltar ya con sus alas y se come las ramas blandas. Al final de su última fase se convierte en una langosta adulta con sus alas, con las cuales ya puede volar y devora hasta el tallo, es decir, todo lo que quedó de la planta. La langosta es el pecado que destruye nuestras vidas. La oruga empieza comiéndose la parte blanda del corazón, cuando permitimos que los enojos, las emociones, los miedos, las preocupaciones, el odio, el rencor, la mentira, la permisividad anide en nuestro corazón y luego se convierte en el saltón. En esta etapa no solo permites, sino que conscientemente ya pecas comiéndote y enfriando más tu corazón. Y luego se convierte en el revoltón que sigue devorando todo tu interior, en que ya no sientes remordimiento hasta convertirse en la langosta que destruye toda la planta, o sea, todo tu ser, y te consume completamente, muriéndote espiritualmente. En esta etapa, ¿en qué etapa está la plaga en tu corazón? ¿En qué fase has permitido que la plaga entre en tu corazón? Ve y busca a Dios y arrepiéntete de tu pecado. Quita toda langosta de tu vida y destruye toda larva en tu corazón. En el versículo 5 nos dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Vemos que la causa de la amonestación del pecado de Israel fue un problema social, el que tuvieron en ese tiempo, el cual fue el alcoholismo. En estos tiempos era muy aceptable el tomar vino en lugar de agua, pero el problema fue el exceso. La embriaguez fue el pecado que estaba desbaratando al reino del sur y que fue denunciado por Joel. La plaga de las langostas destruyó los plantíos de la uva porque no había mosto, o sea, el zumo de la uva para convertirse en vino. Joel amonesta a los borrachos para que lloren porque se acabó el vino. En el caso de Judá, su mayor pecado fue la embriaguez. Joel les pide que despierten de su letargo, de su emborrachamiento, y que empiecen a gemir y a llorar, porque es una desgracia muy grande lo que causaron las langostas. ¿Cuál es tu pecado que te mantiene borracho espiritualmente, que te mantiene dormido, que no te deja levantarte de tu embriaguez espiritual? Empieza a gemir, a llorar de tu pecado. Desecha tu pecado. Despiértate, levántate. Dios te manda que sueltes todo pecado, todo letargo en tu vida que te mantiene dormido espiritualmente, que no te deja avanzar, que te bloquea espiritualmente. En el nombre de Jesús,
El vino es lo que ocasiona la embriaguez, pero el mosto es el jugo exprimido de la uva. El mosto es el evangelio fresco que Dios trae para ti. Son las buenas nuevas, es el vino nuevo que viene a derramarse en ti para que te arrepientes y busques a Jesús. Busca tu copa y llénala del vino nuevo del Evangelio de Jesús. Por lo tanto, no te duermas como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Embriágate y sé lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el versículo 6 nos dice: pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Joel profetiza también y nos habla que serían conquistados por un pueblo numeroso. Esta nación que los conquistó fue Babilonia, destruyendo todo a su paso. Así también nos deja Joel una advertencia. El reino de Babilonia en nuestros días es el reino de Satanás. Él va a subir a tu tierra a moler con sus dientes y con sus muelas de león a tu vida, a tu familia, a tu vida espiritual, a tu vida de oración. Satanás va a tratar de apagarte, de dormirte espiritualmente. Va a tratar de que no ores, va a tratar de emborracharte con su filosofía y de llevarte al pecado. Pero te dice la palabra en 1 de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 7 nos dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. La plaga de langostas mencionada por el profeta Joel nos dice que destruyó la vid. Sabemos que los sacerdotes de Judá ofrecían libación del vino, ofrendaban el vino en el santuario. Sin embargo, se detuvo la libación. No hay más vino que ofrecerle a Dios. No hay más ofrendas de vino. Si tú permites que el pecado en tu corazón, no puedes hacer ofrendas porque se perdió el fruto. No hay nada que cosechar. ¿Cuál es el fruto que has perdido a causa de tu pecado? La higuera quedó destrozada, descortezada. En la higuera no hay más higos que cosechar. La higuera siempre ha sido representada como a la nación de Israel. Cuando nos menciona Jesús en Marcos 11. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta parábola se refiere a Israel. Jesús fue al templo, pero vio que su casa de oración se había convertido en cueva de ladrones. Es decir, el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Israel fue escogido como pueblo para transmitir la verdad de Dios, pero se olvidaron de su misión y se entregaron al orgullo espiritual y ritos ceremoniales carentes del fruto de la fe y del amor. Por lo tanto, la nación de Israel fue maldecida hasta nuestros días, porque no tenían fe. Ellos confiaban más en sus obras y en su religión que en Dios, y no halló Jesús fruto en ellos, y todo ese fruto fue entregado a la iglesia de Jesucristo hasta nuestros días, a todo creyente que pone su fe en Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. El reloj de Israel ha sido detenido, pero aún Dios tiene una promesa para Israel. Ahorita son una nación muerta espiritualmente, pero Dios aún tiene un plan de salvación para Israel. Pero eso será hasta que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Es cuando regrese el tiempo de Israel. Mientras tanto, ¿cuáles son los frutos que le estás entregando a Dios?
Tú eres esa vid, tú eres esa higuera. Examínate a ti mismo y ve cuánto fruto hay en ti. No sea que Dios no encuentre fruto en ti y seas asolado, descortezado, desnudado y derribado, sin hojas ni ramas, y seas desechado por Dios, así como la plaga de langostas consumió a Judea. No permitas que esa plaga te contamine a ti. En el versículo 8 nos dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Joel se refiere a que es vestirse de cilicio, que era una prenda de vestir de color oscuro de pelo de cabra, muy incómoda de usar. Era usada por dolientes o por los que acompañan a un féretro. Se utilizaba para manifestar luto, humillación y arrepentimiento. Por lo tanto, es tiempo de arrepentirnos, de humillarnos, de clamar a Dios con todas nuestras fuerzas mientras pueda ser hallado por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, por nuestros errores, y pedir perdón a Dios. El versículo 9 nos dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Sin el fruto de la vid no hay nada que ofrendar. Los sacerdotes no tenían para ofrecerle a Dios. ¿Tú cómo le estás ofrendando a Dios? ¿O no tienes fruto para ofrendar? La langosta se ha comido tu vid, por lo tanto no hay mosto para el vino. Pero Jesús te dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el vino verdadero, yo soy el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre de Cristo es el vino nuevo que simboliza la sangre de Cristo, que nos otorga el perdón de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el versículo 10 nos dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. La langosta acabó con las cosechas del campo. Sin el grano del trigo no hay comida para alimentarse, ni hay pan para ofrendar. El pecado entró en nuestras vidas, acabándose el pan espiritual. No hay comunión con el Dios. Pero Dios te dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. La langosta se comió la vid y se secó el mosto. Se perdió el vino, que es la sangre de Cristo, pero sin su sangre no somos limpiados de nuestra maldad, no hay purificación, no hay perdón de pecados. Pero Dios te dice: yo soy el vino nuevo, yo soy la vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. La langosta destruyó el olivo y no hay aceitunas para hacer aceite para encender la lámpara del santuario. No hay aceite para iluminar el tabernáculo ni los candelabros. El pecado nos impide que seamos consagrados, que seamos apartados, que seamos santificados. No hay unción en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no desciende en nosotros porque hemos dejado que la langosta nos corrompa por dentro. Pero el Señor te dice: yo soy el aceite de la santa unción. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. En el versículo 11 nos dice: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid, en el versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres.
Joel llama a todos los habitantes de Judá a lamentarse y gemir por las pérdidas de las cosechas y los frutos. Todo se perdió. Toda la nación sufre por esta condición ocasionada por la plaga de las langostas. Así también en nuestra vida el pecado hace que perdamos los frutos del Espíritu. Si en tu vida no sientes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu, es que estás dejando que la langosta ataque tu cosecha. También cuando satisfacemos todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene eso del Padre, sino del mundo, y eso nos contamina, y la langosta nos corrompe el espíritu poco a poco. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, les dice el Señor. En el versículo 13 nos dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ahora Joel llama a los sacerdotes a lamentarse y a gemir, pero también para prepararse para guiar a la nación al arrepentimiento, a velar y a orar, porque ya los sacerdotes no pueden ir a presentarse a Dios sin cereales ni vino como ofrendas a Dios. Sin ofrendas, sin libación, sin aceite y sin frutos, los sacerdotes no tienen acceso a la aceptación de Dios. No hay acceso al perdón, ni al Espíritu Santo, ni a los frutos del Espíritu. Es decir, no hay santificación. En el versículo 14 nos dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Este versículo nos habla ya de los dos contextos. La primera parte proclama ayuno y convoca a reunir a los ancianos, que eran los maestros, los pacificadores, los guerreros de la oración, eran los líderes, predicadores, profetas de Judá de aquel tiempo, a congregarse. Y en el segundo contexto nos dice que es el tiempo actual o los últimos tiempos, cuando se refiere a los moradores de la tierra, a que también ayunemos, a que nos juntemos y nos congreguemos en la casa de Dios, o sea, en el templo de Dios, que se refiere a que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios. Solo estando en Cristo podemos vivir una verdadera congregación. Joel nos pide que clamemos a Dios, o sea, que oremos a Dios para que lo que le sucedió al pueblo de Judá no nos agarre desprevenidos. Nos menciona que estas plagas también caerán. Serán 4 fases, así como las 4 fases de la plaga de la langosta. Nosotros también tendremos 4 fases de esa plaga. Y debemos prepararnos en oración cuando esta suceda. Recuerden que la parábola de la cizaña, que separa la cizaña del trigo hasta el final de la cosecha y se quema la cizaña. Lo mismo sucede en la parábola de la red. La red saca todos los peces, pero solo los peces buenos son recogidos en la cesta y llevados, pero los peces malos los echan fuera. Nosotros somos los peces, depende de uno si es pez bueno o malo. Porque al final, antes del juicio, lo que importa es tu genuino arrepentimiento y poner nuestra fe en Jesús. Creemos en Él, le obedecemos a Él y Dios nos concede su justicia. No permitas que seas un pez malo y seas echado fuera de la cesta, o que seas una cizaña y seas quemada. En el versículo 15 nos dice: ay del día, porque se
cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Seguimos en el tiempo profético de los últimos tiempos. El día de Jehová es el día del Señor, en el que se refiere al día grande y temible que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y las potencias del cielo serán conmovidas, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras quemadas, separando al pez bueno del malo y a la cizaña del trigo. Así será ese día. No pierdas ya más tu tiempo y dedícate a buscar al Señor mientras pueda ser hallado antes de los juicios y que no te tome por sorpresa. Nos dice que vendrá como destrucción, pero será espiritual, por lo que debes de cuidar de no ser borrado del libro de la vida. Primero es la destrucción del espíritu, después será la destrucción física, así como fue en los días de Noé, en que los incrédulos no estaban conscientes de que ya estaban perdidos por olvidarse de Dios y que el cielo ya había decidido su destrucción espiritual, y días después fue el diluvio que trajo ya la destrucción física. Dios primero trae juicio, posteriormente trae la condenación, luego la muerte espiritual y finalmente la física. Prepárate antes de que sea el juicio. Si tú pasas tu juicio, estarás preparado para la segunda venida de Jesús y subirte al arca espiritual. En el versículo 16 nos dice: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Joel nos dice que así como fue arrebatado el alimento, así también fue arrebatado el alimento espiritual, y junto con ello la aceptación, el perdón y la santificación. Por lo tanto, no hay gozo ni alegría en Dios. En el versículo 17 nos dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. El grano del trigo se pudrió, así como el mandamiento de Dios acerca del maná, que no deberían de recoger de más ni guardarlo al otro día, porque se les podría. Así también la apostasía ha podrido el trigo, vendiendo lo que no es el verdadero evangelio. La apostasía vende un pan que no es el verdadero pan espiritual que Jesús dejó. Por lo tanto, estos panes están podridos por un evangelio anatema del diablo. No te alimentes de un pan inmundo y sigue las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios en tu vida. En el versículo 18 nos dice: como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Los animales, como lo describe Joel, también sufrieron las consecuencias de los pecados de Judá. No tuvieron pastizales para comer. Nosotros somos esas ovejas que nos descarriamos y buscamos el cerco y perdernos buscando nuevos pastizales. Y en ese andar nos enfrentamos a peligros, pero nuestro pastor Jesús está al pendiente de nosotros, aunque nosotros no nos queríamos dar cuenta de que es así y queremos huir a otro pastizal sin la cobertura de nuestro pastor Jesús. En el Salmo 23 nos dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el versículo 19: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Joel nos pide que clamemos a Dios en oración y ruego. En la Biblia se refiere a los hombres como árboles, los cuales pueden o no dar fruto. Pero si Dios no encuentra en ti fruto, serás un árbol seco. No habrá fruto en ti y te secarás y serás fácilmente arrasado por el fuego. Pero los que esperan en Dios serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Todos los árboles secos fueron los que vieron que no era necesario creer ni escuchar la palabra de Dios, sino que creen que por sus propios méritos y sus propias obras, o creer que son buenos, ya se creen salvos por el cielo, pero no han confiado en el verdadero pan, en el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros para la remisión de pecados. Dice la palabra que no hay ni uno bueno, sino que todos fueron destituidos de la gracia de Dios. Y todos es todos. Cuando piensas que este mensaje no es para ti, es que eres ya un árbol seco y que estás listo para ser quemado y destruido en tu aspecto espiritual y ser borrado del libro de la vida. Antes de la segunda venida de Jesús habrá un juicio en el cielo en el que se determinará tu justificación para ser aprobado, y el que persevere hasta el fin será salvo. Solo la justicia de Cristo nos salva. Posteriormente habrá la separación del trigo y la cizaña. El trigo dará su fruto y la cizaña habla de la muerte espiritual. En el versículo 20 nos dice: las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. Yo quiero orar por ti. Bendito Señor, eterno Rey, Padre Celestial, Señor, mi Dios, estamos aquí ante ti para que tu palabra caiga como un trueno sobre cada uno de nosotros y nos hable fuertemente a nuestro espíritu. Precioso Dios, incomódanos, redargúyenos con tu palabra, poderoso Señor. Te pedimos, Padre poderoso, cortar toda plaga de langostas y de pecado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, destruimos toda larva que quiera devorar nuestro corazón por el poder de la palabra. Oramos para secar toda oruga. Reprendemos en el nombre de Jesús todo ataque del diablo que quiera perturbar nuestras emociones. Rompemos toda cadena de enojo, de miedos, de preocupación, de odio, de rencor, de mentira, de permisividad. Libera, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de confusión, toda tristeza, todo dolor causado, toda angustia.